Ya estamos con la grabación en curso. Por favor, realizar su registro mediante chat. Hoy día vamos a ver 3 elementos. Estoy insertando, generalmente teníamos, perdón, 4 elementos, generalmente tenemos 3. Vamos a comenzar haciendo nuestra revisión del artículo que les había pasado el día lunes, el de Marco Laguna. Luego vamos a hacer un avance teórico de materia. Luego quiero darles un primer apunte para que ustedes comiencen a desarrollar su tema de investigación. Y vamos a relacionar algunos elementos para su desarrollo. ¿Ya? Entonces, eso comprende nuestra sesión del día de hoy. Comienzo, por favor, compartiendo pantalla y recibiendo la mirada de ustedes de nuestra lectura del día de hoy, que es de autoría de Marco Antonio Laguna Vargas. A ver, me dicen, por favor, si se está viendo en pantalla. Ya, ahí deberíamos tenerlo. Ya. La lectura de hoy es el comportamiento de las tasas de interés en el sistema bancario boliviano y el margen del Banco Central de Bolivia para las políticas de tasas de interés. Adelante, Lidia, por favor, la escuchamos. Buenos días, licenciado y compañeros. Bueno, el documento en sí hace referencia a diferentes también autores que dan su punto de vista acerca de la tasa de interés. eh, mm, ¿A qué se debe una alta tasa de interés? Todo eso están dando su punto de vista, ¿no? Y, por ejemplo, el autor Carluo Huidotti, sí, algo así, en 1991, en ahí dice, ¿no? De que los niveles elevados de la tasa de interés se deben a los problemas de credibilidad originadas en el equilibrios fiscales débiles. Y también ahí viene otro autor que dice, en 1992, explica que las tasas también de interés altos se originan en los altos riesgos macroeconómicos. Y en todo el contexto del documento analiza las posibilidades que tiene el Banco Central de afectar al comportamiento de las tasas de interés del sistema bancario. También nos menciona que en caso de Bolivia, el mercado interbancario de mercados primarios de deuda pública y el marco de valores son los principales, y el mercado de valores desde las instituciones bancarias que efectúan inversiones, ¿no? De cartera y en el año 1990 y 1998, si no me equivoco, en ahí nos muestra que hay 2 etapas en el sistema, entre el desempeño de las tasas de interés del sistema bancario, uno que es con relación al comportamiento de las tasas de intereses, a las tasas interbancarias. Las tasas internacionales en sí, eso es representado por la tasa LIBOR y también la tasa, otro que es la tasa de mercado primario de la deuda pública, y eso es representado también por las tasas de descuento de certificados de depósitos, y estos certificados de depósito nos dice que es el depósito del Banco Central. Esos son títulos que se emiten tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Y ahí también nos menciona, ¿no? En 1994, las rigidez de la tasa de interés se pueden expresar en 4 factores, también ahí nos muestra en el texto. Eso podría comentar, licenciada. Le agradezco muchísimo, Lidia. Es un gran resumen.
Vamos a relacionar algunos elementos puntuales. Tengo la mano levantada de Carla. Por favor, si gusta complementar algo. Sí, licenciada. Adelante, por favor. Buenos días. Sí, igual quería dar mi punto de vista referente a lo que es la lectura, ¿no? Bueno, en base a la lectura, que es el comportamiento de las tasas de interés en el sistema bancario boliviano y esto en margen, ¿no? Del Banco Central y las políticas de interés, ¿no? Que está utilizando. Justamente acá no hacen un estudio, ¿no? De las posibilidades que tiene lo que es el Banco Central, ¿no? Y esto para influir en el comportamiento, ¿no? En las tasas de interés del sistema bancario, donde acá también en la lectura menciona, ¿no? Que hay un comportamiento donde estos modelos se puede explicar o explican los trabajos anteriores, ¿no? Justamente lo que ya estábamos viendo con los anteriores informes que ya habíamos visto desde el año 1900, luego estuvimos en el año 2000 y estuvimos viendo esto un poco más actual, más del escenario actual. Y esto nos ayuda, ¿no? A explicar los resultados que ha tenido, ¿no? En este caso el Banco Central, en este caso referido a las políticas monetarias que se han aplicado. Y bueno, también nos habla sobre las tasas de interés del mercado bancario, ¿no ve? También en este caso analiza lo que son las tasas de rendimiento del mercado primario, tanto de la deuda pública también hace referencia, y también en el caso del mercado de valores y el mercado bancario. Nos muestra, ¿no? Acá en las tasas de descuento que han existido, en este caso por parte del mercado primario y su deuda pública que hay. También en el caso del mercado interbancario, ¿a qué se refiere, no? Interbancario, donde los bancos se pueden prestar dinero unos a otros a un Sí. precio de interés determinado. También nos comenta mucho sobre ello. También sobre el tema de lo que les contaba, que era el mercado primario también y también el mercado de valores, y donde nos mencionaba que en esta lectura, que estos son los principales mercados donde las instituciones, en este caso bancarias, todos los bancos acá del país, efectúan, ¿no? Sus inversiones, tanto en el caso sobre el tema de las carteras, en títulos y los valores domésticos. Y bueno, también menciona tres partes, como ser los costos y ajustes que se realizan, ¿no? En la demanda de préstamos, que también es muy influyente. También Ujú. el tema de los costos de ajustes e incluso incertidumbre, ¿no? Y eso es muy cierto. Cuando los bancos prestan, tienen un cierto riesgo, es lo que puedo entender, y es un cierto riesgo que ellos corren, ¿no? Y eso también por eso se pide, ¿no? Ciertos datos o requisitos para cierto préstamo, ¿no? Así es. También entraba el tema de la conducta, de la maximizadora de beneficio también. Y también había el tema de la competencia Polipónica. oligopolística. También nos comentaba el tema de la liquidación, ¿no? Bastante menciona, hace referencia el documento, en los últimos años, cómo se ha ido manejando. Y bueno, también acá nos menciona referencia sobre los modelos. El modelo que recuerdo más era el modelo del bank que manejaba, y esto también para ver cómo está el tema de la estructura del sistema bancario y ver, ¿no? La respuesta de cómo ha sido en base también a las políticas que el gobierno también ha implementado y también los mercados. A lo que he podido notar más es que en la lectura existe como una controversia en la teoría sobre el, el impacto tanto de la tasa de interés, así Ujú. como en el gasto de la inversión, también sobre la demanda efectiva. Es lo que más podría resaltar desde un criterio un poco más propio. Y bueno, eso sería, licenciada, lo que puedo entender de la lectura. Y me ha parecido también una lectura muy viable, era entendible. Ujú. Y bueno, algún dato quizá que no entendíamos, también tenemos para eso el Google y también clases anteriores, ¿no? De otras materias. Claro. Eso sería, licenciado. Gracias. Le agradezco, Carla. Realmente es una buena complementación las dos intervenciones de Carla y Lidia. Yo pienso que es muy buena la estrategia que ellas plantean. Como ustedes saben, piensen que esto es un ataque y quien ataca primero ataca dos veces, ¿no es cierto? Entonces, como que
Ellas están incrementando sus posibilidades de participación y sabemos que es uno de los criterios evaluativos más importantes en nuestra asignatura. Ya, lo que voy a hacer ahora es hacer unas cuantas preguntas donde todo el mundo está en posibilidad de responderlas mediante chat y vamos a tratar de hablar con alguien por micrófono abierto. Y en cierta forma yo registro dos elementos ahí, ¿no? Primero, que promuevo la participación de todos y segundo, que verifico de alguna forma, de manera indirecta, la presencia de algunos, ¿no es cierto? Porque y ustedes saben que en muchos casos he hecho consulta y no he logrado contactarme con la persona que estaba relacionando, ¿no? Entonces ahí simplemente he puesto ausente, a pesar de que puede haber puesto su nombre, carnet de identidad, que termina siendo irrelevante si el registro de participación es ausente. Ya, hago mi primera pregunta. ¿Qué son los fondos de asistencia? Nos estamos moviendo de algunos tecnicismos que van relacionando en los diferentes artículos que hemos estado revisando. Por ejemplo, sé que creo que en el documento de Osvaldo Nina se relacionó algo de este tema, pero en este documento, posiblemente por el contexto, Marco Laguna es un poquito más insidioso con este argumento de los fondos de asistencia. Alguien en el chat, si pueden relacionar, por favor, o voy a hablar con, a ver, Fiorella, ¿se encuentra Fiorella? Fiorella Aliaga. Sí, licenciado. ¿Cómo está Fiorella? Buen día. ¿Me puede auxiliar con la pregunta? Perdón. En el documento que nos envió, menciona que operaron fondos de asistencia especificando, por ejemplo, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Sí. el Fondo Nacional de Desarrollo Campesino, el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo. Así es. Está el Fondo de Vivienda. Eso podría completar, licenciado. Ya, a ver, voy a complementar lo que refiere Fiorella. Ya decíamos que el Banco Central, antes de la reforma 21060, destinaba gran parte de sus acciones a brindar créditos a fondos o banca del mismo estado, ¿no? Recuerdan que les había hablado del Banco Agrícola, del Banco Minero, y también relacionaba como una bolsa general otro tipo de entidades. Y aquí lo que dice Fiorella está enlistando algunas de estas entidades complejas de atención. Por ejemplo, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el FNDR, todavía existente. El Fondo Nacional de Desarrollo Campesino, eso cambió de nombre, ha aumentado un par de letritas a su acrónimo, el FONDIOC, ¿no es cierto? Que no sabemos un gran escándalo del FONDIOC que voy a hablar brevemente un momento más. El Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo, el Fondo de Vivienda, que ahora se ha convertido en otra cosa porque como que se ha mutualizado la lógica de este tipo de intervenciones. Pero, ¿qué trae consigo todas estas entidades? Que el Banco Central pueda canalizar recursos al público en general a través de banca, también del Estado, de ciertos fondos que puedan tener destinos específicos. Ustedes entenderán que por las siglas los destinos específicos son claros, ¿cierto? Si dice FONVIS, Fondo de Vivienda, es para atender a que las personas que carecen de una habitación, de una infraestructura para vivir, puedan asirse de este programa y adquirir pues una vivienda propia, ¿no es cierto? Se hace un descuento a funcionarios de índole diversa y de esa forma
se generaba recursos para poder activar la economía, dinamizar la economía mediante este tipo de incursiones, ¿no? ¿Qué les cuento en la actualidad de lo que el FONBIS o el FONADAL o cualquiera de esos es? No existen, ¿ya? Han desaparecido, han quebrado, han rematado, han terminado ahorita rescatando deudas y realmente es un desastre, ¿no es cierto? Y ya ustedes saben o deberían saber, debería estar dentro de su realidad, la lógica del fondo, de estos fondos curiosos, ¿no? Como el Fondioc, ¿no es cierto? Que no los refiere aquí Marco Laguna porque no existía en su momento, pero ya sabemos que el Fondioc ha sido el despilfarro más grande de recursos que Bolivia ha vivido, ¿no es cierto? Han debido escuchar que justamente la persona denunciante ha sido la única persona acusada, perseguida y que ha fallecido hace no mucho, y que las personas que ilícitamente han adquirido estos recursos, inventándose comunidades, inventándose destinos, pagando por la ceremonia de postulación de un mandatario, indicando que compran vacas holandesas cuando en realidad ni existen las vacas, ¿no? Cosas como esas, ¿no? Realmente son de las historias que en el contexto internacional debe ser hasta, no sé si gracioso, llamativo, cuestionable, pero realmente si a nosotros como bolivianos no nos indigna, realmente tendríamos que tener una sensibilidad poco clara frente a la corrupción, ¿no es cierto? Deberíamos ser nosotros de las personas que más nos altere este tipo de situaciones, ¿no? Que el demandante sea el enjuiciado y que y esto lo voy a decir con toda la palabra a juicio personal, los que roban el dinero de todos están libres y realmente haciendo gala de su poder político, ¿no es cierto? Entonces, espero que esta aseveración, yo la asumo como ciudadano crítico, ¿no? Más que como un docente que transmite algo, solamente estoy dando una impresión. Pero bueno, volviendo al tema, fondos de asistencia refería justamente a todos estos destinos específicos que buscaban atribuir un efecto sobre el comportamiento de las tasas de interés, donde se busque, la idea es que la entidad emisora movilice recursos como lo hace el sistema bancario privado, ¿no es cierto? Y que en cierta forma sea el Estado quien asuma el riesgo y busque una relación de competitividad con las otras entidades financieras privadas. Estar en chat, estoy copiando una pregunta. Y quiero hablar sobre... Uy, nadie ha participado en chat de esta pregunta de los fondos. Ah, no, Carla tiene por ahí una participación. Carla también ha hablado importantemente. Nicole también ha hablado, excelente, pero yo desearía realmente la participación de todos si fuera posible. ¿Ya? Por favor, no pierdan esta oportunidad porque luego vamos a tener las casillas de participación que son diarias, las voy a tener en cero, ¿no? Entonces realmente no hay que evaluar y voy a lamentar tener que vernos el siguiente semestre haciendo las mismas cosas, ¿no? Yo no sé cuán fastidioso puede ser para ustedes, pero me imagino que escucharme 2 veces diciendo las mismas cosas o cosas muy parecidas no debe ser muy agradable, ¿no? Entonces, no desearía que nos encontremos en esa situación. Mi pregunta. Consulto, ¿a qué se refiere el documento cuando indica la rigidez de los precios se deriva de mercados con estructura oligopólica? Y ahí he puesto la complementación entre paréntesis porque no lo dice así el texto, no es textual lo que estoy refiriendo, pero cuando está relacionada a estructura oligopólica, creo que Carla nos hablaba de esto, está relacionada a la banca privada. Entonces quisiera por favor que me relacione, a ver, hablaremos con alguien. Hablaremos por favor con ¿quién no tengo el gusto de hablar? He intentado muchas veces, pero no he logrado con Guara. Guara se encuentra.
Guaracachi. Ok, tampoco no veo dónde es. Sí, buen Guara, día. ¿cómo está, Guara? Buen día. Buen día. Disculpe, igual la anterior. Mi Pierda micrófono cuidado. se encuentra un poco mal. Se le ¿Me escucha escucha? muy bien ahora, pero se le escucha muy bien. Le agradezco. Sí, licenciado. En lo que pude ver de la competencia, o bueno, lo que nos está diciendo sobre la rigidez de las tasas a causa de los oligopolios, es que se menciona que es una explicación para, ¿cómo decirlo? Es que es una explicación o una de las razones por la que las tasas son rígidas, y menciona que es más que todo porque teóricamente como todo está concentrado en solo algunas instituciones, en este caso, más que todo instituciones privadas, se puede ver que se da como un descenso en las tasas de interés, y esto provoca que no haya una flexibilización de las tasas, entonces estas se quedan rígidas, o es lo que pude entender de lo que se habla de la rigidez a causa de los oligopolios, licenciado. Le agradezco y realmente aplaudo su participación ahora. Espero que pueda tener el tema del micrófono como está haciendo. Y ya sabemos que la alternativa siempre es el chat, si a veces existen dificultades técnicas con el micrófono. Ya, a ver, voy a complementar lo que acaba de decir Guara. Ustedes saben de sus cursos de economía básica, de microeconomía, de que existen estructuras de mercado, ¿no? En los extremos uno puede hablar de competencia perfecta versus monopolio, y existen estructuras intermedias, como el caso del oligopolio. ¿Qué representa un oligopolio? Representa pocos oferentes que ejercen por su presencia un poder de mercado, ¿no es cierto? Y su poder de mercado le permite determinar ciertos precios. Cuando existe un oligopolio con un número reducido de participantes, en este caso estamos hablando de un número reducido de bancos, bancos privados, la banca privada, este mercado puede establecer ciertos acuerdos colusivos, nocivos para el público, de manera implícita, como dice el documento, o de una forma, o lo explicitan, pero son, no sé, parecería que se asocian a SOBAN, por ejemplo, Asociación de Bancos Privados, de la banca privada, ¿no es cierto? Trata de regular, pero bueno, una regulación, pues, marginal, se podría decir, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la competencia de precios, no? Que al ser poquititos, como que existe un, ya decíamos, ¿no? Este acuerdo colusivo que hace que las tasas de interés activas desciendan y las tasas de interés pasivas realmente aumenten. Es decir, lo que le pagan a uno por poner su plata en el banco es ínfimo, es muy poco, y que lo que nos cobran por tomarnos un préstamo del banco va aumentando y es discrecional en cierta medida, ¿no es cierto? Entonces, ese elemento colusivo es altamente restrictivo, genera esta rigidez de precios a la política monetaria, ¿no es cierto? Ustedes saben que en economías abiertas, como el caso de un Estados Unidos, por dar un ejemplo cualquiera, puedo hablar de cualquier economía en desarrollo, los mercados financieros, así como la banca privada, es altamente competitiva. Ofrecen una serie de beneficios al público, al ciudadano, que permiten, en cierta forma, elegir dónde meter mejor su dinero. En cambio, ahora, uno realmente es indiferente de meter su plata en el Banco Mercantil de Santa Cruz, en el Banco de Crédito, en el Visa, porque creo que uno paga más por el mantenimiento de una tasa de débito que lo que el mismo banco nos paga por tasas de interés, que son, no sé, pues 2% al año, 3% al año. Nada, ¿no es cierto? Eso realmente es hasta repudiable, se podría decir, ¿no? Cuando en realidad por tasas de interés pasivas, la banca privada está ganando bastante, ¿no? ¿Quién regula esto? ¿Quién le pone el cascabel al gato?
al parecer, desde los 90 hasta ahora, nadie, ¿no? Y existe este oligopolio, sigue presente en nuestra sociedad. Ya. Voy a hacer una tercera y última consulta, ¿ya? Que le he referido al documento de Osvaldo Nina cuando lo vimos en su momento, pero a ver, vamos a tratar de complementar algunos elementos ahora. Digo, ¿a qué se refiere el documento? Ya estoy dando la consulta. Cuando indica que la concesión de créditos está sujeta a problemas de riesgo moral y selección adversa. A ver, hablaremos con alguien, por favor. Hablaremos con... Vanessa Choques, ¿encuentra? Sí, buen día, licenciado. ¿Cómo está, Vanessa? Buen día. Ya lo que nos dice el documento sobre la concesión de créditos dice que son problemas de riesgo moral y selección adversa, que esto es lo que determina un incremento en los costos de transacción. El resultado final es un menor volumen de transacciones financieras y se dificulta el acceso a los servicios crediticios a una parte de la población que posiblemente posee la capacidad de pago necesaria. Eso es lo que nos dice el documento respecto a eso, licenciado. Le agradezco. Complemento la respuesta de Vanessa. Les decía, cuando vimos el documento de Osvaldo Nina, por sus cursos de microeconomía, recordemos que el tema del riesgo moral y selección adversa, por un lado, riesgo moral es un problema de acción oculta y selección adversa es un problema de información oculta. Y estos términos vienen de la teoría de señalización, gran parte desarrollados por el señor Michael Spence, ¿no? Premio Nobel de Economía, donde él relacionaba el tema del mercado de los limones, ¿no es cierto? Cuando resulta que uno va a una venta de vehículos y el comprador, a priori, sin hacer una revisión técnica especializada, no sabe si el vehículo que le están vendiendo es una joyita o es un limón, ¿no es cierto? Es un cacharro o es un auto que ha sido bien cuidado por su propietario. Entonces, lo mismo pasa en la banca, ¿no es cierto? En la banca, la analogía es que el banco a simple vista, por la cara linda del prestamista, no sabe si va a ser una persona que cumpla con su deuda o de pronto sea un limón, ¿no es cierto? Sea alguien que trate de engañar. Todos estos elementos se han ido regulando de una manera bastante inflexible contra el público, porque la banca privada ahora presta, los colaterales son realmente muy complejos, y presta a la persona que no necesita, ¿no es cierto? Solamente una persona que tiene muchos bienes, tiene muchos recursos, tiene bastante capital, es la que tiene mayor acceso al crédito. ¿Y qué pasa con las personas que se les complica, necesitan un préstamo, pero no tienen colaterales para ello, ¿no? Y ahí viene toda la cara negra de los préstamos, ¿no? Que hemos hablado en su momento. El tema de los préstamos usura, el tema de los microcréditos, que también tienen una regulación limitada, y eso complica la capitalización de los bancos, ¿no? Existe una capitalización del banco reducida que genera una práctica de niveles de depósito y cartera a márgenes legales permisibles, pero que limitan la captación y colocación de créditos por justamente estas inflexibilidades que existe en el mercado, en este mercado oligopólico, ¿no? Ya, a ver, reviso un poquito el texto, voy a ir avanzando. Contextualizar, estamos hablando de un documento de los 90, vean que dice que fue realizado para una organización de bancos centrales en el Uruguay el 98. Pero, como siempre, yo les solicito ser críticos, ¿no? Si estamos hablando de los 90, estamos hablando ya de un buen tiempo atrás, pero ustedes deberían analogizar si en la realidad cuánto de lo que Marco Laguna en su momento mostraba ahora ha cambiado, ahora tiene vigencia, cuánto de lo que se refirió en su momento se puede actualizar a la mirada 2022, ¿ya? Y lo que podemos relacionar es que Marco Laguna está sugiriendo si existe la posibilidad de que el Banco Central
pueda influir en las tasas de interés, como lo hacen otras economías. Ya decía, la estadounidense es un claro ejemplo. Si implícitamente, bueno, no implícitamente, trata de cuantificar a través de un modelo de variabilidad de señales para ver cómo se da la respuesta de los bancos, de la banca privada a las operaciones de mercado abierto, ¿no? Entonces estoy con un ruido fuerte, no sé si tienes un micrófono abierto y que de pronto está generando una perturbación. Voy a silenciarlos a todos ya por un ratito y luego cuando alguien quiera hablar, activa el micrófono. Ya. Decía entonces, ¿no? El mecanismo de tasas de interés en su corolario, como lo refiere Marco Laguna, sería poco efectivo. Es decir, voy a bajar un poco más ya para ver. Bueno, aquí relaciona tasas de interés pasiva activa, la LIBOR como un referente internacional y alguna mirada de algún fondo nacional, ¿no? Voy a irme un poquito al modelo para que veamos. Aquí está. Esto es interesante, ¿no? Porque este modelo es justamente un modelo de paridad de tasas de interés que relaciona la tasa de interés interna con tasas de interés externa más una variabilidad de riesgos, ¿no? Y un error idiosincrático que me permite una verificación de cierto comportamiento, ¿no? Y con eso Marco Laguna va haciendo su modelización. Bueno, esta es una maximización simple. Tratarlas de verificar a los determinantes, que básicamente es colocación de divisas, colocación de moneda nacional, y con ello ve una maximización en efectos marginales, ¿no? Derivada de primer orden, menores a cero, por supuesto, maximización, minimización y así, mayores a cero, minimización, y verificando que el término de error sea ruido blanco, ¿no es cierto? Una serie de tiempo, que es lo que generalmente se estila para una modelización apropiada, ¿no? Ya. Entonces, sí, un poquito más en esta explicación. Las tasas de interés realmente influyen muy poco en la liquidez, según la explicación que da Marcos Laguna, que intuitivamente uno también se va percatando de esta situación, ¿cierto? Sobre eso, el tema de las rigideces por este mercado oligopólico realmente introduce un componente que limita la política monetaria en su rol primordial de hacer fungir una regulación al sistema financiero. En este contexto también relaciona de que existe este problema de la colocación de la moneda nacional. Estamos hablando todavía de cuando se relacionaba el fenómeno de la alta dolarización, que ahora se ha revertido, pero igual, las tasas de interés asociadas a 2022 como mecanismo de política monetaria de parte de la autoridad son poco usuales, ¿no es cierto? Esto de la rigidez de las tasas de interés del sistema bancario boliviano es algo que se lo regula, pero mínimamente, ¿no? De una manera muy tibia, ¿no? Es decir, realmente, si alguno de los sectores más bollantes de la economía en el último tiempo, y sin contar lo que ocurrió en pandemia, que ahí ha habido tal vez un ligero desfase que ya se lo está recuperando o se lo ha recuperado con creces en muchos casos, es el sector financiero, ¿no es cierto? Entonces, en conclusiones, lo que dice Marco Laguna es que el mecanismo de política monetaria es el convencional, mantener una política cambiaria prudente, priorizar el tema del poder adquisitivo de los ciudadanos a través del control de la inflación, que las tasas de interés es un mecanismo, pero si se puede pensar de los más deprimidos, ¿no? Como que de los que menos injerencia tienen en la política monetaria. Ello no quiere decir que teóricamente nosotros no analicemos el fenómeno. Por eso me voy al siguiente componente teórico de nuestra sesión de hoy, ¿ya? A ver, dejo de compartir un segundito. Ya, y quiero irme a mi presentación, ¿ya? Realmente agradezco las participaciones de todos y veo que las participaciones más profusas son justamente de Carla y Lidia, que como que son las que de inicio han dado una síntesis importante, ¿no? Entonces ellas, no quiero que desmotivar, ¿no? No quiero que rebaje la intensidad de su participación, más al contrario, yo agradezco lo que ellas hacen, pero ellas realmente están en cierta forma, entre comillas, cubiertas con este tema evaluativo, ¿no? Las otras personas con las que no suelo hablar
a lo largo de las clases y de pronto tampoco existe participación en chat, realmente me va a ser muy complicado evaluar algo para su nota final, ¿ya? A ver, me dicen por favor si se está viendo en pantalla o cuando se esté viendo. Ya se debería ver, no sé si ustedes alcanzan a ver lo que estoy proyectando. Debería haber un título que diga Teoría sobre las tasas de interés. ¿Se logra ver? Sí, licenciado, se ve. Excelente, les agradezco. Ya, a ver, aquí algo que estaba, que me va a gustar. Hacerlo. Ah, ya lo he encontrado. Fabuloso. Ya, solamente que aquí estos operadores del Zoom me mueven las cosas. Ya. Entonces, teóricamente, a ver, voy a ir por partes. Guay, ¿qué estoy haciendo? Ya, esto es lo que antes habíamos visto. Ya. Las tasas de interés, desde un punto de vista de una teorización, ya sea clásica o neoclásica, que promueve, por supuesto, una mirada de mercado abierto, altamente competitivo, da cuenta de que las tasas de interés podrían ser un instrumento activo en la política monetaria, afectando tanto al mercado de bienes y servicios. Idealmente, en una economía altamente competitiva que dinamice política monetaria a través de tasas de interés, se podría relacionar que la autoridad monetaria podría brindar las señales al mercado financiero, al mercado bancario, para que el dinamismo de la economía sea muchísimo más activo a través de la colocación de préstamos y la lógica de depósitos y operaciones de mercado abierto de la autoridad hacia la banca, hacia el sistema financiero, ¿no? En el caso boliviano, ya hemos visto por el documento de Marco Laguna, esto no ocurre. ¿Por qué les he puesto en paréntesis el tema de flujo y stock? Ustedes saben que gran parte del dinamismo de las tasas de interés se manejan con variables stock, ¿qué quiero decir con esto? Acumulación de capital en momentos del tiempo, pero esta acumulación de capital no puede ser estática, es una acumulación de capital que si se lo coloca en un banco, por decir algo, debería brindar flujos de rendimiento a lo largo del tiempo. A eso me refiero con flujos, ¿no? ¿Qué son los flujos de rendimiento a lo largo del tiempo? Tasas de interés, ¿no es cierto? ¿Cuántos responden en realidad esta lógica clásica de ver a las tasas de interés como un mecanismo de política monetaria activa? En el caso boliviano sabemos que si meter mi plata al banco, da lo mismo que ponerlo debajo del colchón o me paga muy poquito, realmente es limitado lo que yo puedo relacionar. Por el contrario, si la banca me limita bastante para poder prestarme, es otro aspecto que también distorsiona la mirada teórica de tasas de interés desde la vista clásica o neoclásica. Las tasas de interés se consideran como un mecanismo encargado de corregir, se podría decir, tanto la oferta como la demanda agregada. La oferta del insumo, el insumo capital, ya sea desde el punto de vista infraestructural, maquinarias o equipos, puede ser en cierta forma dinamizada a través de las tasas de interés, ¿no es cierto? Es decir, cuando la banca privada brinda préstamos para el sector productivo, por decir algo, está generando justamente este impulso. Pero si la banca privada es altamente restrictiva, se complican las cosas. Justamente esa es la razón de por qué se van generando este tipo de fondos, ¿no? Fondos de la vivienda, Fondioc, Banco Minero, Banco Agrícola, para evitar que la banca privada, en su estructura oligopólica, genere restricciones al ciudadano.
El estudio de las tasas de interés ha sido efectuado por muchos economistas, sobre todo es una rama de economistas financieros, que tiene una lógica más de manejo, de conexión bursátil, pero también de banca privada, ¿no es cierto? Entonces, gran parte de la relación teórica que existe tiene un alto componente de practicidad e interpretación del mundo de los negocios, ¿no es cierto? Es decir, ver cómo sabemos que la banca privada es una empresa, ¿no es cierto? Al final del día, cuyo objetivo es generar mayores recursos. Entonces, no es el fin último generar desarrollo para el país, sino generar más dinero para el bolsillo del dueño del banco, ¿no es cierto? Entonces, hay también una lógica encontrada entre objetivos sociales versus objetivos lucrativos de intereses privados, ¿ya? Las tasas de interés son consideradas como el precio por el costo del uso del dinero, ¿no es cierto? Ustedes ya han hablado con su docente anterior gran parte de las funciones del dinero, y una de las funciones primigenias tiene que ver justamente con el resguardo del valor de las tenencias que las personas van acumulando con su trabajo, ¿no es cierto? Pero este debe ser administrado por alguien, ¿no es cierto? No se puede pensar que todo el dinero que las personas generan se lo puede colocar bajo el colchón, ¿no es cierto? Sino que desde la mirada neoclásica debe existir un papel de la autoridad monetaria, el sistema financiero y el dinamismo en la economía, si no, realmente sería muy limitado, ¿no? La teoría clásica de tasas de interés me relaciona una concepción de tener la mirada utilitarista, ¿no? ¿Qué refiero con la mirada utilitarista? Ustedes ya recuerdan desde esos cursos de economía básica, se asume una función de utilidad asociando, por supuesto, con la salvedad del caso, utilidad igual a felicidad, bienestarismo, felicidad, si quieren verlo así, donde el homus economicus, el agente individual, es una persona racional, altamente egoísta, que vigila por su bienestarismo personal, y de esa forma, como decía Adam Smith, impulsa al bienestar social, ¿no es cierto? Entonces, la teoría clásica asume estos preceptos y, por supuesto, va a relacionarlos con algunos elementos analíticos. La utilidad, desde el punto de vista microeconómico, que se va a relacionar con la política monetaria, se va a entender como una satisfacción del consumidor por consumir, ¿no es cierto? Por adquirir bienes en un plazo, en tiempos determinados, ¿no? Bienes y servicios, por supuesto. En este caso, estamos hablando de consumo, sobre todo, ¿no es cierto? Entonces, en esta mirada convencional, voy a dar cuenta de una función de utilidad que está sujeta, que está en función de, ahí pongo C0, C1, C2, C3, Cn, no está relacionando temporales diferenciadas, sino más bien está relacionando canastas de consumo distintas, ¿no es cierto? Las personas pueden consumir, no sé, puro alimentos, servicios, transporte o activos financieros, ¿no es cierto? En el caso boliviano, realmente, por lo que veíamos anteriormente con el documento que revisamos el día de hoy, no sé para cuántos puede ser parte de la canasta de bienes los activos financieros, ¿no es cierto? Esto es altamente cuestionable justamente por el rendimiento bajísimo que estas brindan. Más allá de eso, una función de utilidad puede expresarse de una manera intertemporal, ¿cierto? Considerando consumo actual, ahí pongo el CO como el consumo en el presente, que puede tener canastas diferenciadas, como mostraba anteriormente, y el consumo en un periodo subsecuente, ¿no es cierto? Consumo futuro, consumo presente y consumo futuro, ¿no es cierto? Entonces, en la visión clásica hay una mirada de intertemporalidad, donde la persona no solamente ve lo que le está ocurriendo en este momento, sino también lo que le va a ocurrir en un futuro mediático, podríamos decir, ¿no? No un largo plazo, sino un futuro relativamente cercano, ¿cierto? Hoy y mañana, si quieren verlo así, ¿cierto? Ya. En este sentido,
se puede dar cuenta de que la conceptualización de las tasas de interés desde el punto de vista clásico, diré más neoclásico, digamos, da el concepto de no solamente bienestarismo, sino también limitaciones presupuestarias, ¿no es cierto? Es decir, hay un ingreso, los recursos son limitados, que desde el punto de vista teórico y práctico insertan restricciones importantes a la hora del consumo, ¿no es cierto? Los consumos, tanto presente como futuro, son restringidos por nuestro bolsillo, ¿no es cierto? Por cuánto ganamos, por cuánto generamos. Entonces, en la visión clásica, esta restricción se manifiesta en una línea presupuestaria o restricción presupuestaria, donde los ingresos de una persona están compuestos por su consumo actual al nivel de precios. Ya sabemos que el nivel de precios puede expresarse cuantitativamente como un índice, más un consumo futuro, expresado también a un precio futuro expectable, ¿no es cierto? Ya sabemos que hay una dinámica de precios inherente en todo esto, ¿no es cierto? Que justamente relaciona de manera teórica el postulado clásico de maximización. ¿Qué quiero decir con esto, no es cierto? Uno relaciona situación actual con situación futura, verifica en la línea una restricción presupuestaria, donde cualquiera de los puntos expresa nuestras posibilidades de consumo, y sobre esto se va dibujando. Aquí solamente tengo una curva de utilidad, pero realmente las curvas de utilidad tienen una densidad infinita, ¿no es cierto? Entonces realmente esto es como si tuviéramos todo pintado, solamente que por propósitos de maximización yo relaciono una curva de utilidad como la que tienen ustedes visualizada, que es tangencial a la restricción presupuestaria, dando cuenta del máximo consumo posible entre periodo actual y periodo futuro, dada mi restricción presupuestaria, que genere el mayor bienestarismo a nivel individual, ¿cierto? Esto ya lo es consabido de los cursos de economía básica, ¿no? Solamente que ahora se lo analogiza para vincular tasas de interés, ¿no es cierto? Una teoría alrededor de tasas de interés. De otro lado, la mirada neoclásica también aborda la teoría del consumidor, expresando un mercado compuesto por efectos que ya sabemos en esta lógica maximizadora dan cuenta del efecto ingreso y el efecto sustitución. A ver, voy a tratar de expresarlo esto de la manera más intuitiva posible. Cuando hablo del efecto, a ver, desplegaré todo mi gráfico, ¿ya? Para que pueda comprenderse lo que estoy relacionando, ¿ya? Estoy hablando del caso donde el ingreso es constante y los precios son los que varían. Entonces, el precio del futuro es igual al monto actual más una tasa de interés, haciendo que el... Entonces, ¿qué estoy relacionando con esto? En el primer caso, cuando el precio del consumo futuro baja automáticamente, los individuos reaccionan aumentando su consumo hacia el hoy, hacia el presente, dado que las tasas de interés dan cuenta de un futuro que no estimula, ¿no es cierto? Que de pronto uno tiene que hacer sacrificios en el consumo presente, es decir, dejar de consumir hoy para hacerlo en el futuro. Y se genera, como en el gráfico, un desplazamiento de punto A a punto B en una trayectoria expansiva del precio que explicita las decisiones que toma el individuo dentro de una escala de preferencias, ¿no es cierto? Ya. Así como estoy relacionando un efecto sustitución, podría relacionar un segundo caso de un efecto ingreso, ¿no es cierto? Donde si bien el ingreso es constante, los precios son los que varían. Aquí también se relaciona un aumento de consumo en momento 2, dado tasas de interés. A ver, ¿qué relaciona en este segundo caso? El segundo caso podríamos pensar, contrario al anterior, al efecto sustitución, donde la expansión del precio cambia la forma de identificar las expectativas de los individuos en una economía hacia el futuro con respecto al precio aumentado por una tasa de interés. Por supuesto, si la tasa de interés es más grande, habrá una expectativa mayor, ¿no es cierto? Lo cual hace que la conducta de los agentes se inicie en aplazamientos del consumo de hoy para dar paso a un ahorro
con miras a obtener un consumo futuro más promisorio, más grande, ¿no es cierto? Entonces, la tasa de interés tiene en la mirada neoclásica ese efecto. Sustitución de reemplazar consumo actual por consumo futuro, o viceversa, ¿no? Un efecto ingreso que de pronto uno considera que las tasas de interés van a ampliar el rédito que mañana voy a obtener, por tanto, aplazo lo que consumo ahora para tener mejores beneficios en un periodo siguiente, ¿no es cierto? Ya, bueno, en esta lógica, la toma de decisiones es más conveniente entre consumir en el presente o consumir en el futuro, y este estará dado implícitamente por el comportamiento de los precios que últimamente, de manera teórica, por supuesto, se expresan en las tasas de interés. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Esto es una lógica hasta racional, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes juegan o han jugado o han visto a sus parientes jugar pasanaco? ¿Han visto el juego del pasanaco? ¿Qué es el pasanaco? ¿Alguien me puede auxiliar? Recordando qué es el pasanaco. Refiriendo qué es el pasanaco más que recordando. ¿Nadie ha jugado pasanaco? Bueno, licenciada, Adelante, por favor, le escucho. la verdad no sé exactamente cómo funciona, pero sí creo que es un grupo de personas en donde dan como cierta cuota, por decirlo así, Sí, cada sí, cierto tiempo, digamos cada semana o cada mes, y donde no sé si es al sorteo o de acuerdo a lo que les toca, em, al final del mes o no sé de qué periodo de tiempo, a una persona se le otorga como que todo el dinero así y es. después igual va a ir devolviendo, volviendo a jugar. Creo que es algo así. Así es. Mateo, creo que estaba queriendo complementar algo. Por favor, ¿me auxilia? Sí, licenciado, justamente eso es donde un grupo de personas se reúnen, ¿no? Y dan una cierta cantidad, un cierto monto, y cada cierto mes le toca a cierta persona dicho monto, ¿no? Sí, Entonces, después cada mes le toca a otra persona. así es. Hasta donde tengo entendido es con el fin, digamos, de no sentir que estás perdiendo mucho, ¿no? Sino para los gastos y demás, ¿no? Así es. Le agradezco, Mateo. Fiorella, ¿tenía algo que complementar? Por favor, ¿nos auxilia? Sí. Bueno, yo como lo conozco con otro nombre a este juego y es como Pandero. No sé si estoy en lo correcto, licenciado. Lo A ver, escuché cuéntenos de qué trata y vamos a hacer la analogía. está bien. Es un grupo de personas, ¿no? Que se ponen de acuerdo, responsables obviamente, y hacen un sorteo. Sí, Un sorteo donde les cae, digamos, a cada uno un cierto, o les cae la fecha que van a recoger el monto del dinero. Y ya, digamos, ellos quedan, si es que puede ser mensual o semanal, y por ejemplo pueden llevar todos, por ejemplo son 20 personas, sí, cada tiempo llevan, digamos, 200 bolivianos, 200, sí, 200, y según el sorteo que les ha tocado, recogen, digamos, de esa persona que le ha tocado, o una vez que van a sortear cada 15 ya, sí, cada 15. Y excelente. a la persona que le ha tocado se lo lleva todo ese monto. Y Sí, luego al siguiente también vuelven a traer 200, 200 y otra vez hacen el sorteo. A la persona que le ha tocado también se lo lleva. Es así, licenciado. le agradezco, Fiorella. Ya, Licenciado, adelante, por favor, Luz, le escucho. también aportando, ¿no? Cada Pasanacu pone sus reglas. Así Yo he es. visto en varias ocasiones que si bien hacen el Pasanacu, lo hacen, digamos, de manera que necesita una persona, digamos. Si bien es Ese enfermedad, punto es bueno. entonces el siguiente Pasanacu le toca a la persona que tiene algún un problema de enfermedad, pues está necesitada de dinero. Y así sucesivamente van priorizando el dinero, ¿no? Que el Pasanacu vaya a caer en las manos de ciertas personas, ¿no? Así es. Así es, Luz. Le agradezco la complementación porque es un buen elemento a considerar y les voy a explicar por qué. Ya, a ver, voy a sintetizar con un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo de casos de la vida real, ¿ya?
Yo estoy hablando el pasanacu de mis cuates con los que pateamos pelota los sábados, ¿ya? Entonces nos hacemos un pasanacu de 1.000 bolivianos, por decir algo, donde somos 10 personas. Claro, el futsal no es equipo 5-5, ¿no es cierto? 5 nos reunimos entre 10 personas para jugar, para patear pelota. Entonces, como somos 10 personas, cada quien va a poner su aporte de 100 bolivianos, ¿no es cierto? Por fecha que ocurra, hasta lograr las 10 fechas y cubrir los 1.000 bolivianos que cada uno ha aportado, ¿no es cierto? Entonces, generalmente se estila sortear bolillos, ¿no es cierto? Entonces tenemos en una bolsa negra los 10 bolillos con el nombre de cada uno y cada uno va agarrando la fecha que le toca, ¿no es cierto? Ahora, hay acuerdos implícitos, como decía Luz, donde decimos, ya mira, el Jorge está mal esta semana, su mamá se ha enfermado, entonces le daremos al Jorge el pasanaco. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo y al Jorge le damos el pasanaco. La pregunta que les hago, pensemos que no hay el acuerdo implícito, ¿no? Y esto se hace sorteo. O se podría hacer elección también, ¿no es cierto? Que son de los acuerdos implícitos. Ustedes como economistas, si le dirían, les piden el consejo técnico producto de esta revisión de la teoría neoclásica, ¿qué les conviene más? ¿Cuál es el número más conveniente? ¿El número 1? ¿El número 10? ¿El número 5? ¿Cuál número sería el más conveniente que les salga? ¿Qué aconsejarían ustedes como economista, producto de lo que acabamos de revisar? ¿Cuál es el número más conveniente, el más ganancioso? Vamos a poner solamente en dos alternativas, ¿ya? Para que opinen mediante chat. ¿Cuál es el más ganancioso? ¿El número 1, el primer sorteado, o el número 10, el último sorteado? ¿Quién gana más? Producto de la teoría neoclásica que acabamos de ver. Pongan en chat, 1 o 10. ¿Quién gana más? Luz me dice 1. Fiorella me dice 10. Edison me dice 10. 10. ¿Todos opinan 10? 1, 10, 10, 10. Ya. Y a ver, voy a esperar unas cuantas participaciones más. Pero para sorpresa de los que han opinado 10, quiere decir que no han atendido la clase de teoría neoclásica. El tema es el costo del dinero en el tiempo. La persona que recibe el número 1 es el más beneficiado porque está logrando ganancias a consumo presente de un fondo que se va a pagar en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces está logrando un préstamo en la actualidad que lo va a ir devengando en el tiempo a una tasa de interés nula, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es el que se lleva el mal paso, digamos, se podría pensar, es el 10, ¿no es cierto? Porque el 10 como que va aportando y recibe su ganancia al final. Por supuesto, esto tiene la lógica de la mirada racionalista neoclásica. Existen otras lógicas que uno pensaría, no, prefiero que acumular nomás y al final recibir todo en uno, ¿no es cierto? Es una lógica también razonable, ¿no es cierto? Incluso racional. Pero en términos de la teoría neoclásica, el valor del dinero, el valor presente del dinero es mucho más alto recibirlo hoy que recibirlo mañana, que hay una incertidumbre, hay un descuento por incertidumbre, ¿ya? Entonces, utilizando como herramienta el cálculo diferencial, se puede explicitar la toma de decisiones que hacen las personas en su canasta de bienes y servicios a nivel temporal de la siguiente manera, ¿ya? Esto es intuitivo y es muy básico, ¿ya? Yo no voy a entrar en matemática compleja, ¿no? Sino en algo relativamente comprensible, ¿ya? Teníamos la restricción presupuestaria, que justamente son los ingresos que dependen del precios presentes, consumo presente, precios futuros, consumo futuro. Eso denotan los subíndices 00, es actualidad, FF es periodo siguiente. Tenemos una función de utilidad que depende de la intertemporalidad, del consumo presente y el consumo futuro. Y resulta que hago condiciones de maximización de primer orden, donde saco la derivada, una derivada total, no parcial,
una derivada total y la evalúo a 0, ¿no es cierto? Es la condición de primer orden. Y de esa forma resulta que yo puedo sacar derivadas parciales de la función de utilidad respecto del consumo actual, de la función de utilidad respecto del consumo futuro, y de esa forma hacer una igualación entre el efecto marginal del consumo actual sobre el consumo futuro, ¿no es cierto? ¿Qué resulta de este proceso de maximización? Resulta que la igualación de consumo presente y consumo futuro justamente es la relación de precios que se equipara a la determinación de los niveles de tasas de interés, ¿no es cierto? Entonces, justamente es el pago que uno da por recibir dinero futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Para sintetizar nuestro ejemplo del Pasanacu. Si el Pasanacu se fuera administrado, como que hay esas opciones, bancas dice, jueguen su Pasanacu a través de mi agencia, ¿no es cierto? Si el Pasanacu fuera suministrado por una agencia de intermediación, entonces existiría un costo por ser número 1 o por ser número 10. Y ese costo realmente, el que es número 1 no lo va a pagar y el que es número 10 va a pagar fecha a fecha con el dinero que no está recibiendo en el momento actual, ¿no es cierto? Entonces, esa consideración es sumamente importante. Ya, cierro esta pequeña explicación, esta breve explicación, dando ilustración de este gráfico de maximización, ¿ya? El resultado de toda la relación teórica anterior podría dar cuenta de una relación de precios considerando la mirada presente como la mirada futura. La teoría neoclásica no es más que una expresión de decisiones que deben tomar las personas cuando enfrentas tasas de interés. Si la tasa de interés es sumamente elevada, entonces yo voy a considerar si dejo de percibir, de consumir actualmente a razón de que meto mi plata en el banco, sé que el banco me va a pagar una tasa de interés interesante, entonces voy a aumentar mi consumo en el siguiente periodo. Eso es racional. Por el contrario, si el banco me está pagando tasas de interés bajísimas, entonces yo prefiero consumir en el momento y sé que no voy a perder nada en consumo futuro, ¿no es cierto? Ahora, esto tiene lógica dentro de todo lo que hemos visto del sistema financiero, cuando resulta que el sistema financiero me paga una nada de tasas de interés. Por supuesto que no. Posiblemente tenga más lógica si estamos relacionando de que yo soy un prestamista de bolsa negra, ¿no es cierto? Donde la tasa de interés presente y la tasa de interés futura interesa. O si de pronto yo vivo de cobrar comisiones, ¿no es cierto? Producto de hacer esto, o de pronto yo también requiero fondos prestables de manera inmediata, ¿no es cierto? Entonces, parecería que esta teoría neoclásica tiene una mejor explicación en el mercado negro que en el mercado oficial, como lo hemos visto hasta ahora, ¿ya? Hasta acá, por favor. Dudas, comentarios, sugerencias. Dejo de compartir un segundito. Voy a ver chat. Veía por ahí un comentario. Alguien más quería hablar. Creo que ha motivado a las participaciones el hablar del Pasanacu. Yo suelo hacer este tipo de intervenciones porque son reales, ¿no es cierto? ¿Quién no ha jugado Pasanacu? ¿Quién no ha escuchado el Pasanacu? ¿No es cierto? Entonces, tiene una analogía, por lo que estábamos hablando, con el tema del planteamiento clásico, neoclásico de las tasas de interés, ¿no es cierto? Ya, si no existen comentarios, voy a brindar mi primer apunte, por favor. Quiero que me vayan siguiendo por el WhatsApp, por favor, ¿ya? Síganme, por favor, por el WhatsApp. Les voy a enviar contenidos al WhatsApp. Entonces, por favor, me dicen si les está llegando. Ya. Estoy pasando primer apunte, ¿ya? Recuerdan que yo decía, el artículo que vamos a desarrollar va a parte, antes de la introducción, que es el I, va a haber un resumen. Solamente estoy dando algunos consejos para cómo relacionar el resumen, a pesar de que el resumen generalmente se lo termina de escribir al final del documento. Pero uno puede empezar con una primera redacción en borrador.
Por eso les pongo resumen y en paréntesis digo abstract. Me están siguiendo, ¿no? Con el WhatsApp. Por favor, síganme con el WhatsApp. Digo, resumen, para redactar, pongo entre paréntesis, ¿no? El resumen es una síntesis global de todo el estudio. Ustedes han visto todos los documentos que hemos ido revisando, tienen un abstract, ¿no es cierto? Donde el lenguaje de inicio tiene que ser conjetural, probabilístico, de posibilidades. No es posible de inicio realizar afirmaciones categóricas. Estas se van a ir realizando cuando se tenga el fundamento. El resumen permite realizar un ejercicio de imaginación mostrando cómo se abordará la investigación. El resumen no se plantea el problema, sino una pregunta de investigación. Puede plantearse también un objetivo. Por ejemplo, con esta investigación se pretende realizar X cosa. Se pretende, a ver, voy a dar ejemplos. Se pretende analizar los agregados monetarios en el periodo 2010-2020. Se pretende analizar el índice de precios del consumidor en el año 2021. Se pretende analizar la velocidad de circulación del dinero y su afectación sobre la liquidez del sistema bancario. Me estoy inventando, ¿ya? Cualquiera de esos temas que decíamos tiene que tener pertinencia temática, puede ser válido. El tiempo de las preposiciones son futuras y... Eso. Alguien está con su micrófono abierto y está tal vez con un bebé al lado, ¿no? Se tomarán en cuenta, se realizarán, se analizarán y se logrará una estrategia consistente, brindando un apunte metodológico breve, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que Helen decía, yo pretendo hacer un bar. Ya, es decir, uno de inicio no plantea la metodología, ¿no? Pero más o menos da cuenta de qué podría abordar. Y con el trabajo se espera lograr los siguientes hallazgos, brindando algunas posibilidades del resultado que se pretende lograr, ¿ya? A ver, luego me voy algunos elementos más, ¿ya? ¿Alguien me puede auxiliar leyendo lo que acabo de pasar al WhatsApp, al chat del WhatsApp? ¿Alguien me auxilia para que esto no sea tan monologado? Ya, licenciado. Por favor, auxílieme. Ya nos dice la primera fase de la introducción es común deber ser, luego se muestra la anomalía y ello se busca formular la pregunta para indicar luego metodológicamente cómo resolvería y los resultados esperados. Excelente, le agradezco. ¿Qué quiero decir con esto? Una forma de problematización de cualquier tema de investigación de corte científico puede dar cuenta de esta esquematización del tipo ideal. El tipo ideal es una herramienta heurística. Ya, a ver, no quiero entrabar realmente con términos sofisticados. Ayúdame el chanchullo de Google. ¿Qué es heurística? ¿Alguien sabe qué es heurística? ¿Qué dice el Google que es heurística? Licenciado, Sí. es el método para aumentar el conocimiento. Excelente. Ya. Entonces, ¿qué quiero decir con heurística? Que ustedes a través del planteamiento del contraste, este es un método aristotélico, ¿ya? Que en una lógica dialéctica va dando cuenta de lo ideal versus lo real. Piensen que mi tema de investigación son tasas de interés. Entonces uno dice, por lo que hemos hablado el día de hoy, desde una lógica neoclásica o clásica, en una economía, las tasas de interés idealmente deberían regularse bajo un mercado competitivo que permita dar cuenta de precios, una tasa de interés que brinde dinamismo a la asignación de bienes y servicios. Ideal, ¿no es cierto? Lo real, ¿qué es lo que pasa en lo real? Lo que pasa en lo real, en el caso boliviano, es que no existe un mercado competitivo en el sistema financiero, en la banca privada, sino más bien se trata de un oligopolio que realizan acuerdos colusivos para brindar al ciudadano tasas de interés activa bajísimas
y prestar a tasas de interés muy elevadas. Entonces, ahí, en ese contraste, emergen preguntas. ¿Por qué el Banco Central no puede controlar las tasas de interés? ¿O cuál sería el nivel de tasas de interés que permita nuevamente el dinamismo de la economía? O podría pensar cómo Bolivia podría plantearse no solamente controlar inflación, sino también regular el sector financiero a través de tasas de interés, como lo hace economías desarrolladas, como ser Suiza, Estados Unidos, Canadá, no sé, y uno se inventa, ¿no es cierto? Entonces, por favor, traten de hallar ese contraste que permite la problematización de su tema de investigación. Ya les daba como tarea el día lunes. Vayan pensando en un tema de investigación. Y ahora estamos avanzando. Ya no es solamente pensar en el tema de investigación, sino problematizar el tema de investigación, ¿cierto? Entonces estamos en otro estadio. Ya. Generalmente, por favor, voy a poner otro puntito en WhatsApp, por favor. Y lo leo yo. Contiene unas 300 palabras en un solo párrafo. Este párrafo debería ser consonante con el título, ¿no? Entonces, es bien contradictorio cuando resulta que el título dice una cosa y resulta que el abstract dice otra cosa. No, no puede darse el caso, no creo que lo hagan así, ¿no? Pero pongo por si acaso el... ¿Qué chakra? Perdón. Ya. Quiero algo más, que esto va a ser relativamente largo, entonces no sé si me conviene hacerlo ahora o lo hago No, lo voy a dejar esto para el lunes nomás, ¿no? Ya estamos casi sobre la hora y me va a demandar mucho más tiempo el explicar el siguiente momento. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Por favor, quiero que consideren lo que les estoy refiriendo. A lo largo de las clases, les voy a ir dando pautas para la redacción de su artículo. Ojo, recordando que el artículo es nuestra evaluación final de asignatura, de materia. No va a haber un examen final, va a haber la presentación de un artículo que me lo van a pasar. ¿Ya? Vamos a revisarlo primeramente una versión preliminar, vamos a hacer algunos ajustitos y con eso vamos a lograr una versión final, finalísima. Entonces, por favor, no descuiden el ir desarrollando sus documentos. En algún momento se me va a ocurrir decirles, por decir algo, ¿no? Yo sé que Lidia es una persona sumamente responsable, pero le puedo consultar, Lidia, ¿cómo le está yendo con su artículo? ¿Está considerando el apunte para desarrollar el resumen, el abstract? Ella me dirá, sí, estoy haciendo, mi tema es, no sé, tasas de interés reguladas, y resulta que he redactado este poquitito, ¿no? Y tal vez me pueda compartir un poco de lo que ha hecho, ¿no es cierto? Para yo también ir machacando, ir pinchando, para que todos ustedes vayan avanzando en su trabajo, que reitero, ¿no es cierto? No quiero ser insidioso en esto, va a ser nuestra evaluación final, finalísima, ¿no es cierto? Entonces, por favor, no se sorprendan si al final de la asignatura, esto tenemos hasta mediados de junio para hacer, estamos con el tiempo suficiente. Si al final de la asignatura ustedes se encuentren, como que tengo algunos casos llamativos, con 0 de puntaje acumulado y me digan, ¿y por qué tengo 0? Si he estado en todas las clases, yo le voy a decir, no me interesa que haya estado en todas las clases, porque yo he recalcado desde el momento 1 que los 2 criterios evaluativos son participaciones y el artículo final. Entonces, si me dice, he estado en todas las clases, fabuloso. Eso sirve de registro para decir a la UMSA, ha venido y está en todas las clases y, no sé, pues ha pagado su boleto y ha venido a la sala de cine. Ahora, ¿ha aprovechado del espectáculo? No, no ha aprovechado del espectáculo porque no ha participado y no ha hecho su artículo final. Por tanto, su nota evaluativa es ya. Entonces, por favor, tengan en consideración esos aspectos. No sé si existe alguna duda, comentario, sugerencia, inquietud. Si no hay nada que relacionar, nos vemos el día lunes. Les voy a pasar, mientras estamos charlando, mientras yo reviso alguna duda,
Les voy a pasar el documento que necesito que por favor lo revisen para el día lunes. ¿Qué es una tesis? Es una tesis amplia, pero yo no necesito que revisen toda la tesis, sino revisen, como siempre, la idea central y que les permita dilucidar ciertas dudas respecto del documento que ustedes pretenden y abordemos algunos conceptos que son necesarios para nuestra asignatura, ¿ya? Entonces, por favor, pueden empezar a hacer su registro de salida y si es que existe algún comentario, simplemente abran el micrófono y me lo van relacionando. Ahí está. Ya les he pasado, por favor, el documento que tienen que revisarlo para el día. ¿Listo? Ya, Luis. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Chao, chao, nos vemos, gracias. Hasta luego, licenciado. Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Chao, Hasta luego, chao. Abrazo licenciado. grande. Gracias, gracias a ustedes.